¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a explicar sobre la unidad número 3. El tema es análisis de la varianza de la materia de estadística inferencial 2. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales y pues vamos a comenzar. Es estadística y los temas que vienen en el capítulo son análisis de balanza, que corresponde al capítulo 12. Y solamente hay dos temas: análisis de un factor, que viene siendo el 12.2, y el 12.3, que es análisis de dos factores. Tenemos que, como en el primer tema, análisis de un factor, tenemos como definición que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, y dos, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos una imagen donde pues nos muestra estos puntos de aquí. Eh, Todo esto corresponde a los valores no negativos, y acá todo esto corresponde a ANOVA. Tenemos que el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Tenemos que hipótesis nula plantea que media es la media 1 es igual a la media 2 y a la media 3. Y tenemos que la hipótesis alterna plantea que la media 1 es diferente a la media 2 y diferente a la media 3. Tenemos que un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Bueno, aquí nos explica que si el valor de p viene siendo menor a 0.05, eso nos da en automático para rechazar la hipótesis nula. Y pues obviamente aceptar la hipótesis alterna. Dice, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de la varianza de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Tenemos que como primer requisito, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas en ninguna forma. Número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y tenemos aquí ejemplo: mediciones de desaceleraciones del pecho gravedad en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Y nos vienen aquí ejemplos de fuerzas G. Por ejemplo, tenemos que una palmada en la espalda es aproximadamente igual a 4.1 G. Desplomarse en una silla a 10.1 G. Y bajar un escalón a 8.1 G. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicada pues lo que viene siendo la ANOVA. Dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en las fuerzas G, como vimos hace rato, en pruebas de choque de automóviles.
Nos dice, utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de ANOVA de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, aquí nos viene una tabla, nos dan unos datos para en base a ellos hacer un análisis. Viene siendo lo que es tipo de automóvil, que es compacto, mediano y grande, y nos viene por cada uno de ellos 10 muestras diferentes correspondientes a cada categoría. Y estos mismos datos pues, nos los vamos a llevar acá a Minitab y vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos los autos compactos son 10, autos medianos son 10 y autos grandes son 10. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas. Aquí le vamos a seleccionar los datos de respuesta están en una sola columna separada para cada nivel de factor. Y aquí pues vamos a seleccionar las tres, lo que viene siendo autos compactos, medianos y grandes. Opciones se quedan 95%, ya que aquí nos dice que es el valor de ANOVA es de 0.05. Entonces se queda 95%, le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos arroja esta primera gráfica que nos muestra la prueba igual de varianzas de autos compactos, medianos y grandes. El valor de ANOVA es de 0.05 y acá nos da el valor de P en comparaciones múltiples, nos da de 0.979 y en prueba de Leven nos da 0.808. En ambos casos pues es mayor al valor de 0.05 de ANOVA, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Y gráficamente tenemos los intervalos que corresponden a autos compactos, medianos y grandes. En este caso, compactos va de 2.91 a 8.66. Medianos va de 3.35 a 7.39 y en los grandes es de 3.94 a 7. Y abajo nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso podemos ver que están integradas una dentro de la otra. Están aquí encima una de otra, ¿no? Y después nos vamos a ir a Nova y vamos a darle un solo factor. Aquí de la misma forma vamos a seleccionar los datos de respuesta en una sola columna separadas por cada nivel de factor. Y en las respuestas pues igual vamos a seleccionar las tres. En opciones se queda 95%. Comparaciones seleccionamos todas. En gráfica ponemos 3 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí primeramente vamos a ir al resumen. Aquí. Ok, tenemos que esta era la primera gráfica. Ok, esta es la segunda, la de Tukey. Nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, la única que contiene cero sería la de autos medianos con autos compactos y la de autos grandes con autos medianos. Este de aquí pues no contiene cero y pues está fuera de... igual aquí podemos ver la media de cada uno. Y en estos dos sí contiene cero y en los otros, en este de acá, autos grandes y autos compactos, pues no, eso no está. Y luego tenemos la prueba de Fisher que está un poco más ajustada y pues de igual forma reafirma, ¿no?, que no contiene cero
la de autos grandes con autos compactos. Luego nos vamos a la de Dunet, que en este caso nada más hace comparación con autos medianos y autos compactos y autos grandes con autos compactos. Y solamente en esta de aquí nos hace que la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control, en el caso de autos medianos y autos compactos. Después vamos a la prueba de HSU, que nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso nada más autos grandes con autos compactos tiene cota 0. En los demás tienen está integrado el 0, pero este nada más está en forma de cota. Y en este tenemos nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. En este caso son los intervalos de autos compactos, medianos y grandes. Y podemos ver la media de los tres y cómo está distribuida. Y tenemos por último la gráfica de probabilidad normal, que es una gráfica pues tiene un comportamiento normal, tiene una tendencia, una gráfica normal. Tenemos la de residuos, que de igual forma están bien agrupados, y el histograma, que pues podemos ver aquí que es una campana de Gauss pues bien pronunciada, bien formada. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a mm, vamos a verlos. Aquí está. Aquí Nova. Nos dice en el método de ANOVA tenemos que como hipótesis nula todas las medias son iguales, y como hipótesis alterna no todas las medias son iguales, y pues el nivel de significancia que estamos manejando es del 0.05. Tenemos tres niveles en el cual comparamos autos compactos, autos medianos y autos grandes, y en el análisis de varianza tenemos un valor de P de 0.028 menor a nuestro nivel de significancia, que es del 0.05, por lo cual seguimos rechazando. Tenemos el resumen del modelo, que tenemos una desviación de 4.45, R cuadrada de 23.27% y R cuadrada ajustada de 17.59%, contra la R cuadrada predicha, que es de 5.27%. Y en las medias tenemos aquí en resumen los 10 valores, la n, que corresponden al número de valores que tenemos analizando, la media de cada una de ellas, sus desviaciones estándar y sus índices de confianza del 95% correspondientes a cada una de ellas. Los intervalos de confianza, perdón. Tenemos también las comparaciones con Tukey. En este caso, igual tenemos los 10 valores, la media de cada una de ellas, y la agrupación en cómo está dado está en este caso A y B, en la cual autos compactos es A, autos medianos compara A y B, y en autos grandes pues nada más B. Tenemos las pruebas simultáneas de Tukey para la diferencia de las medias. En este caso nos da el valor de P, sigue siendo en estas dos, por ejemplo en autos medianos contra autos compactos, si nos da mayor a 0.5, y en autos grandes y autos medianos nos da igual mayor a 0.5. En esto no aplicaría el rechazo de la hipótesis, nada más en los autos grandes contra los autos compactos. En la comparación de parejas de Fisher tenemos igual los 10 valores, sus medias y su agrupación de autos compactos, autos medianos y autos grandes.
Para este caso igual nos reitera que el valor de P es de 0.023 para autos medianos y autos compactos, y para autos grandes y autos medianos da 0.132. De igual forma que en la de Tuki nos dice que estos dos categorías están por arriba del 0.5 para el rechazo de la hipótesis. Tenemos la comparación de Dunnett. Igual este pues nada más agrupaba autos compactos y autos medianos. Y tenemos el valor de P aquí de autos medianos contra autos compactos de 0.336, mayores al 0.05, y en autos grandes y autos compactos de 0.015. Y por último tenemos la prueba de HSU. En este caso vamos a ver el valor de P. Viene siendo 0.169 para autos compactos y autos medianos, y para autos medianos y autos compactos 0.169. En ambos es mayor al 0.5, y nada más en autos grandes y autos compactos es menor. Ok, entonces ese sería nuestro primer planteamiento. Bueno, la respuesta. Ya habíamos dicho que rechazamos la hipótesis nula, pero usando el ANOVA balanceado nos da que podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Ok, y ahora vamos con el ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, por sus siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí ya nos está haciendo una pregunta directa. Igual vamos a abrir Minitab y vamos a analizar estos datos. Es similar al problema anterior, nada más que ahorita nos van a dar, aquí vamos en base a los datos de HIC vamos a calcular, o vamos a ver si los autos compactos, los medianos o los grandes son más seguros. En este caso, pues la hipótesis es de que los grandes, mm, pues por estar más equipados y todo, deberían de tener mayor seguridad. Así que pues vamos a analizar los datos. Nos vamos a ir a... Vamos a ver todo esto. Bueno, aquí tenemos ya los datos. Son 10 de cada uno, de cada categoría: compacto, mediano y grande. Y nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA. Y nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianza. Vamos a seleccionar los datos. Los datos de respuesta están en una sola columna separada para cada nivel de factor. Y vamos a seleccionar los tres, y el nivel sigue siendo del 95%. Le vamos a dar a aceptar, y de igual forma aquí ya nos arroja una primera gráfica en la cual nos dice eh, que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. En este caso está un poco alejada, ambas están integradas, pero esta se separa un poquito más. Y nos dice que el valor de P en comparaciones múltiples es de 0.120, y en la prueba de Leven nos da el valor de P de 0.173, lo cual es mayor a 0.05, por lo cual al ser mayor podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto todas las varianzas son iguales. Eso como la primera gráfica de prueba. Ahora vamos a hacer
ANOVA, pero de un solo factor. Igual le vamos a dar los datos de respuesta, está en una sola columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar los tres. Sigue estando en 95, seleccionamos todas y le vamos a dar 3 en 1 y le vamos a dar aceptar. Ok, y tenemos, a ver, mm, ok, tenemos, vamos con la primera gráfica, esta ya la vimos, vamos con esta, la, la prueba de Tukey. Nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso pues sí lo contienen, lo cual nos dice que sí son iguales, ya que pues ambas o las tres contienen cero, están incluidas en su categoría. Nos vamos a ir a la de Fisher, de igual forma pues con esta reafirma lo que dice Tukey, no está en el cero. Nos vamos a la de Dunnett, en la cual él nada más nos muestra dos categorías: autos medianos contra autos compactos y autos grandes contra autos compactos. De igual forma pues también está incluida el cero en ambas categorías. Nos vamos a ir a la de HSU. eh, de igual forma pues nos sigue diciendo que en las tres está considerado el cero en su categoría. Y tenemos la gráfica de intervalos, en la cual pues, nos dice que la división estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. En este caso pues son similares su distribución. Y por último tenemos estas gráficas, que es la de probabilidad normal. En esta podemos ver que lleva una tendencia y un comportamiento pues normal. La de residuos pues están bien agrupados, y el histograma pues sí, salvo este pequeño pico que tiene aquí, pero sí se alcanza a distinguir pues su forma de campana de Gauss. Entonces vamos a ir al análisis de los datos. Nos dice igual que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, así como lo plantea el problema. Y pues nuestro nivel de significancia que estamos manejando es del 0.05. En las tres categorías que estamos usando es autos compactos, medianos y grandes, con 10 valores, y en la cual pues ya aquí nos dan nuestras desviaciones de cada categoría y sus intervalos de confianza. Dentro de las pruebas que tenemos, nos da como resultado el valor de P de 0.120 y de 0.173 para el event, lo cual sigue siendo mayor que el 0.05. Y ya en la comparación de la ANOVA de un solo factor, eh, tenemos que en hipótesis nula todas las medias son iguales, de igual forma, y en la alterna pues son que todas las medias son que no todas las medias son iguales. Nuestras tres categorías, y ya aquí en el análisis de varianza tenemos un valor de P de 0.636, lo cual está pues muy por arriba del 0.05. En el resumen del modelo tenemos una desviación de 125.938, R cuadrada de 2.86%, R cuadrada ajustada desde el 0 y la derecha pues igual, 0%. En las medias tenemos sus respectivas medias de cada categoría, su desviación y sus intervalos al 95%. En la agrupación de Tukey tenemos autos compactos, medianos y grandes, lo agrupan en una sola.
Y ya en la prueba tenemos valores de P en todas igual, arriba del 0.05, están pues muy por arriba. Y de igual forma la de Fisher está agrupada en el A, y el valor de aquí está el valor de P igual, sigue estando muy, este está cerca del 1, pero siguen siendo todos mayores a 0.5. En el de Danet tenemos igual la agrupación, y los valores de P 0.692, 0.635 son muy por arriba. Y en HSU tenemos valor de P es igual arriba de 0.05, por lo cual pues tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula en todas las varianzas, ¿no? Ok, entonces ahora nos vamos al punto 12.3, que es análisis de dos factores. Tenemos como definición que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como objetivo tenemos que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Dentro del requisito nos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Como punto número 2 tenemos que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Punto número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Punto número 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Punto número 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y punto número 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. En este diseño se conoce como diseño balanceado. Y tenemos el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en fuerzas G en pruebas de choque de automóviles. Nos dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Ok, entonces vamos a abrir mi tab. Y aquí pues nos da un dato, bueno, nos dan los datos y ya están agrupados en las filas, pues nos marca extranjero y nacional, y en las columnas es compacto, mediano y grande, por tamaño de automóvil y por el tipo de automóvil. Entonces vamos a vaciar estos datos en mi tab. Aquí, bueno, aquí ya están agrupados, son 18, son 9 por extranjero y 9 por nacional. Nos dan un total de 18 y son compactos, medianos y grandes. Ok, entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y vamos a dar análisis de medias. Y vamos a seleccionar aquí desaceleración del pecho, y en factor 1 vamos a poner tipo de automóvil, y en el factor 2 tamaño del automóvil. El nivel de significancia del 0.05 pues es el que estamos manejando y el que nos viene del problema.
y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya nos viene esta primera gráfica en la cual podemos ver los efectos de la interacción correspondientes al tamaño del automóvil y al tipo de automóvil. En este caso nos viene en esta línea central que es el 0 y va desde menos 4.29 hasta 4.29 y podemos ver que tomando de ejemplo el compacto extranjero está por abajo de la línea del medio, el grande igual, el mediano sobrepasa, el compacto nacional y el grande están por arriba y el mediano nacional pues está por abajo. Y en los efectos principales para el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil, aquí tenemos extranjero y nacional, independientemente sea compacto, grande o mediano. Y tenemos que el extranjero está pues sobrepasa el límite superior y el nacional pues está por debajo del límite inferior. En el caso del tamaño del automóvil, aquí ya no importa si es extranjero o nacional, tenemos compacto, grande y mediano. Y tenemos que en el compacto está casi al llegar al límite superior, el grande está pues muy cerca del límite inferior y el mediano pues se queda en el punto medio un poco por arriba. Entonces en este primer análisis de entrada nos dice que pues son un poco más seguros los de tamaño grande. De igual forma vamos a seguir haciendo análisis. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA y vamos ahora a sacar ANOVA balanceado. Vamos a poner desaceleración del pecho aquí como respuesta y en el modelo vamos a poner el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y lo vamos a poner tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Eh, en gráfica vamos a poner 4 en 1 y es todo. Le vamos a aceptar. Aquí pues nos sale la gráfica de probabilidad normal, lleva un comportamiento pues normal, una tendencia normal. En los residuos pues se puede ver que hay agrupación, está dentro de lo normal. El histograma pues también podemos ver una campana de Gauss aquí formada a pesar de estos pequeños picos de aquí, pero sigue teniendo una forma pues normal. Y en lo que viene siendo la observación, pues vemos un comportamiento pues igual, de igual forma, comportamiento normal. Eh, ok. Bueno, vamos a ir a la siguiente gráfica, es ANOVA. Mm, Vamos a ver la gráfica de intervalos. En este caso vamos a poner con grupos. Vamos a aceptar. En variables es igual desaceleración. Y en las categorías, pues el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Eh, y vamos a darle. Lo demás se queda igual, le vamos a dar a aceptar. Mm, Aquí tenemos la gráfica, el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil. Aquí podemos ver sus intervalos con sus respectivas medias y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de los autos extranjeros tiene un intervalo
mucho más amplio, mucho más grande que el de los nacionales. Los nacionales es un poco más compacto, eh, pero de igual forma tienen un cierto comportamiento similar, aunque es más restringido, están dentro de la misma categoría. Luego vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de efectos, gráfica de efectos principales. Y de igual forma, en respuesta es desaceleración en factores tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Vamos a aceptar. Aquí vemos las medias de ambas, bueno, de extranjeros y de nacional. En el extranjero pues está aquí en 44.11 y el nacional está en 39. Y lo que viene siendo el tamaño automóvil, en el compacto eh, está acá en 45, en grande es 37 y en mediano está en 41. Lo cual dice que nos sigue diciendo que el grande es el que está más equipado. Y luego nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA y la gráfica de interacciones. En esto vamos a poner en respuesta a desaceleraciones del pecho y en factores. eh, Vamos a poner primero tipo de automóvil y luego tamaño de automóvil. Y le vamos a dar a aceptar. Nos da esta primera gráfica en la cual pues vemos que no hay una intersección en ninguna de ellas. La línea azul nos dice, bueno, nos muestra los autos extranjeros y en la línea roja los autos nacionales. Tiene un comportamiento similar en cuanto a sus categorías de compacto, grande y mediano, pero no hay una intersección. Lo vamos a comparar ahora con la misma interacción, pero vamos a intercambiar ahora los valores. Vamos a poner primero tamaño de automóvil y luego el tipo de automóvil y nos va a dar esta gráfica. En esta gráfica ya nos muestra, por ejemplo, en la línea azul, autos compactos, en la línea roja los autos grandes y en la línea verde los autos medianos. Y como podemos ver, tampoco hay una intersección en ninguna de ellas. Y pues tiene un comportamiento igual similar. Lo que viene siendo extranjero y nacional, los autos nacionales, pues como hemos visto, las demás gráficas tienen medias más bajas que las de los autos extranjeros. Pero sin embargo tienen un comportamiento similar dentro de las mismas categorías. Y ya como análisis de las gráficas tenemos la información del factor, tenemos tipo de automóvil, pues solamente estamos manejando dos, que es extranjero y nacional. Y en el tamaño del automóvil manejamos tres, que es compacto, grande y mediano. Y en el análisis de varianza de desaceleraciones del pecho en las fuerzas G, tenemos los valores de P para el tipo de automóvil, que es de 0.038, para el tamaño del automóvil 0.060 y para el tipo de automóvil de 0.717. Lo cual nos dice que tamaño del automóvil y tipo de automóvil están por arriba de nuestro 0.05. Y tenemos el resumen del modelo. A ver, estoy saltando otra cosa. No, resumen del modelo. Tenemos que la dirección es de 4.64878, R cuadrada de 52.54 y R cuadrada ajustada de 32.77%. Y eso sería todo este ejercicio. Y nos vamos con el último ejercicio, que es el de lesiones de la cabeza en un choque. Es similar al de arriba, no más que estamos analizando otros valores. Dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque.
Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo, nomás que ahora nos están dando otros valores. De igual forma, pues en las filas es extranjero y nacional, así están agrupando, y en la columna es compacto, mediano y grande. Así es como lo vamos a estar trabajando. Y pues vamos a esto más grande. Ok, entonces aquí tenemos ya los datos cargados. Estos nuevos datos que nos están dando, que vienen siendo 9 extranjeros y 9 nacionales, 369 y 369. Y pues en compactos, medianos y grandes, 3 de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y nos vamos a ir a análisis de medias. Vamos a seleccionar aquí lesiones en la cabeza. Como factor 1 tipo de automóvil y como factor 2 el tamaño del automóvil, y nuestro nivel de significancia es 0.05 como viene en el ejercicio, y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la primera gráfica en la cual vemos el tamaño del automóvil es compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil extranjero y nacional, y nuestra línea en medio que nos representa el 0. Y en esta podemos ver que en el caso de los extranjeros, de los autos extranjeros, el compacto está en la media, muy por abajito, en el grande está muy por encima, y en el mediano pues está por abajo de la media. En el caso del nacional, en el compacto está por arriba de la media, a diferencia del extranjero. El grande está muy por abajo de la media y el mediano está por arriba de la media. Así como podemos ver de análisis, podemos ver que están, en el caso de extranjero y nacional, están invertidos de alguna forma. Por ejemplo, el compacto, extranjero y nacional, uno está abajo y otro está arriba. En el grande en el extranjero está arriba, y en el nacional está abajo, y en el mediano está abajo en el extranjero, y en el nacional está arriba. Y tenemos el análisis del tipo de automóvil extranjero y nacional. En este caso vemos que el extranjero está pues muy por arriba del nacional, como lo habíamos visto acá arriba, en los valores de la media. Y en cuanto a tamaño de automóvil, tenemos que el auto compacto está por arriba de la media, el grande está por abajo, y el mediano está pues se mantiene en la línea en medio. Esto nos quiere decir que en general autos, ya sea extranjeros o nacionales, los grandes siempre van a tienen menor índice de daño, por lo cual nos dice que es más seguro. En este caso los compactos tienen más daño, tanto nacional como extranjero, por lo cual pues supongo que de alguna forma están menos equipados o tienen menos seguridad. El mediano pues sí sigue quedando en mediano, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hacer un análisis de ANOVA, pero balanceado. Igual ponemos como respuesta lesiones de la cabeza, y el modelo ponemos el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y luego vamos a poner el tipo de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil. En gráfica le vamos a poner 4 en 1, y es todo lo que le vamos a ver. Le vamos a dar a aceptar. Y en esta gráfica podemos ver
un comportamiento normal de esta tendencia. Es- Todos siguen el mismo patrón, pues sí, lleva el mismo patrón. Luego tenemos los residuos que también están de cierta manera agrupados. Aquí hay un poco de desorden, pero siguen estando agrupados. El histograma podemos ver aquí una campana de Gauss de igual forma, semi marcada, salvo este pico que está por aquí. Y en la de observación, pues también tenemos un compartimiento normal, tiene sube, baja, está dentro de lo normal. Ahora, bueno, nos vamos a Nova y vamos a hacer gráfica de intervalos. Lo vamos a poner con grupos, le vamos a dar aquí en lesiones de la cabeza y en variables de categoría el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le vamos a dar a aceptar. Ok, y aquí nos dice que el intervalo es del 95%. Nos dice las divisiones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Bueno, en este caso tenemos los intervalos de los autos extranjeros y los intervalos de los autos nacionales. Podemos ver que son más reducidos los de los nacionales. Sin embargo, las medias de ambos es prácticamente parecida, ¿no? Salvo el nacional, en el caso del grande está eh, un poco más separado de los demás. Pero así a simple vista podemos ver que están casi a nivel. Esto pues en comparación, ¿no? Y ¿qué más? Tenemos la media. mm, y nada, solamente visual. Luego nos vamos a estadísticas, a Nova, nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. Le vamos a dar lesiones en la cabeza y en factores tamaños del automóvil y el tipo de automóvil. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos esta gráfica que es del tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. De igual forma aquí podemos ver que en el caso del grande tiene menores lesiones, lo cual nos dice que es más seguro, y el compacto pues es el que tiene mayores lesiones. Vamos a ver si nos da el valor de 414. Entonces hay más lesiones en los autos compactos y en el mediano está ligeramente por encima de la media. Y en el caso del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, nos dice que los nacionales de cierta manera son más seguros, ya que está en 340 contra el extranjero que está en 427. Eso en comparación de análisis, ya sea de compacto, grande y mediano o nacional y extranjero. Y ahora nos vamos a ir a gráfica de interacciones. Igual seleccionamos lesiones en la cabeza, factores, tamaños de automóvil y tipo de automóvil. Y le vamos a aceptar. A ver, tamaño. Ok, aquí sí hay interacción. Nomás que aquí estamos poniendo compacto grande. Vamos a sacar la otra para tener las dos de una vez. Eh, Aquí lo que vamos a hacer, vamos a invertir estos valores. Vamos a poner ahora tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a aceptar. Bueno, tenemos estas dos de gráficas de interacciones. Tenemos en esta primera por tipo de automóvil, la cual podemos ver que hay una interacción en las tres de compacto, grande y mediano. La línea azul es compacto, la línea roja es grande y la línea verde es mediano, lo cual nos dice que hay interacción entre las tres categorías, ya que pues las tres se cruzan.
Y tenemos por este lado por el tamaño del automóvil, que en la línea azul nos viene a representar los autos extranjeros y la línea roja nos viene a representar los autos nacionales. En este caso la única que tiene interacción es la mediano, es donde hay interacción, en las demás pues no lo hay. Eh, bueno, con esa contestaríamos la pregunta. Con esta contestaríamos la pregunta, dice... Bueno, nos dicen esta que nada más en el mediano, en las demás no hay interacción, lo cual no hay una relación entre los valores. Pero de igual forma vamos a analizar los datos ya de manera cruda, los valores. Ya lo vimos de forma visual, ahora en forma de valor. Tenemos como resumen los niveles que estamos manejando. El tipo de automóvil son dos, extranjero y nacional, y en tamaño el automóvil es compacto, grande y mediano. Estamos manejando nada más tres. Y tenemos como análisis de varianza, tenemos valores de P de 0.159 para el tipo de automóvil, 0.655 para el tamaño del automóvil y 0.281 para el tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil. Podemos ver que en todas los valores son mayores a P, y rechazamos la hipótesis nula. Y tenemos como resumen del modelo la desviación de 123.019, R cuadrada de 33.15% y R cuadrada ajustada de 5.30%. Y pues con eso daríamos por terminado el tema de lo que viene siendo el análisis de dos factores. Espero les haya gustado. Es todo por mi parte. Muchas gracias.